La casa estaba sumida en un silencio abrumador. Un silencio que pesaba sobre los hombros de Javier y Carlos, dos seres atrapados en una rutina sin vida después de la tragedia. Los ecos del pasado no dejaban de resonar en las paredes, recordándoles lo que habían perdido. María, la esposa de Javier y madre de Carlos, se había ido en un accidente de tráfico que nadie logró entender del todo. La herida en el corazón de la familia parecía no sanar, y el vacío dejado por ella era palpable. Carlos, el niño de 8 años, se había sumido en un silencio profundo, un silencio que no parecía de este mundo. Ya no era el niño lleno de energía que solía correr por la casa, jugar y reír. Su risa, su voz, todo había desaparecido después de aquel accidente. Ahora solo se comunicaba a través de dibujos, los cuales resultaban confusos y extraños, y gestos tímidos que apenas rozaban la mínima expresión. Isabel, una cuidadora contratada por Javier, llegaba todos los días con la esperanza de romper la coraza de Carlos, de lograr que el niño se abriera, hablara, expresara lo que sentía. Isabel era una mujer dedicada, con un corazón lleno de paciencia, pero incluso ella sabía que no sería fácil. Carlos no la miraba a los ojos y se apartaba cada vez que intentaba acercarse, como si temiera que, al hacerlo, el dolor se hiciera aún más grande. Por otro lado, Javier se encontraba sumido en su propio duelo. Intentaba seguir adelante, pero la carga emocional lo estaba desgastando. Se levantaba cada mañana y hacía lo que podía para llevar a cabo las tareas del día, pero su mirada vacía, su tristeza acumulada, era algo que nadie podría ignorar. Javier no sabía cómo seguir adelante sin su esposa, y más aún, sin saber cómo ayudar a su hijo, que ya no parecía el mismo. Entonces apareció Carmen, la hermana de María. Carmen era una mujer elegante, siempre bien vestida, con un porte que imponía respeto, y al mismo tiempo un aire de frialdad que resultaba inquietante. Desde su llegada, su presencia parecía llenar cada rincón de la casa. Su comportamiento era calculado, y aunque en público siempre se mostraba amable y dispuesta a ayudar, había algo en su actitud que despertaba una sensación de incomodidad. No era una simple tía preocupada por el bienestar de su sobrino, no. Carmen tenía un control sobre la casa, sobre las emociones de los demás, que rozaba lo perturbador. Isabel, en su rol de cuidadora, comenzaba a notar pequeñas cosas. Cuando Carlos la miraba a ella y luego se alejaba al ver a Carmen, algo no estaba bien. La forma en que Carlos se retraía cuando Carmen entraba en la habitación no era normal. Algo en su comportamiento le decía a Isabel que el niño no estaba solo marcado por el dolor de perder a su madre. Había más, mucho más. Isabel intentó acercarse a Carlos de nuevo, esta vez con una pregunta simple, pero cargada de emoción. «Carlos, ¿quieres contarme algo?» El niño la miró, pero no dijo palabra. En lugar de responder, sacó un trozo de papel y un lápiz y comenzó a dibujar, algo que había hecho cada vez que quería comunicarse, pero lo que dibujó esa vez fue diferente. Era una escena perturbadora. Dos mujeres dentro de un coche, una luchando por el volante mientras la otra intentaba detenerla. En los asientos traseros un niño pequeño lloraba desconsolado. Isabel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sin poder contener la emoción, se agachó junto a Carlos y le preguntó con voz temblorosa: «¿Viste esto, cariño? ¿Estuviste allí cuando pasó?» Carlos levantó la mirada, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Con un gesto tímido, señaló a una de las figuras del dibujo. Era Carmen, la mujer que se presentaba como la salvadora, la tía amorosa, la que siempre estaba dispuesta a ayudar, pero en el dibujo ella era una figura de control, de lucha, una imagen de caos. Carlos asintió lentamente, con miedo en su rostro. No necesitó decir nada más. Isabel entendió. El niño había sido testigo de algo más que un accidente, algo mucho más oscuro. En ese instante, Isabel sintió una mezcla de tristeza y rabia. Sabía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo, pero no sabía cuánto más tendría que arriesgar para llegar hasta la verdad. Pero justo cuando parecía que había tocado el fondo de la verdad, Carmen apareció en la puerta,
como si hubiera estado esperando ese preciso momento. Su sonrisa era fría, calculadora, falsa. «¡Qué escena tan bonita!», dijo Carmen, su tono suave pero con un filo de amenaza. «Ustedes dos son muy cercanos». Carlos se alejó inmediatamente de Isabel, y un estremecimiento recorrió su cuerpo. El miedo había vuelto. Carmen había irrumpido en su pequeño refugio de confianza, y lo había destruido. Isabel intentó mantener la calma, pero su mente estaba llena de preguntas sin respuestas. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Qué escondía Carmen? Y lo más importante, ¿por qué Carlos le había mostrado el dibujo a ella y no a su tía? Las piezas comenzaban a encajar, pero Isabel sabía que su investigación apenas comenzaba. Esa misma noche, Carmen se acercó a Javier tratando de sembrar la duda en su mente. ¿Notaste cómo Carlos se aferra tanto a ella? Eso no está bien, Javier. Un niño traumatizado no puede crear esa dependencia con una empleada. Carmen dijo, su tono tan suave y convincente que Javier no pudo evitar cuestionarse. Isabel sentía que la presión aumentaba cada día más. Carmen no solo estaba manipulando a su sobrino, sino también a su hermano. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de miradas furtivas, palabras cargadas de intenciones ocultas y amenazas veladas. Pero lo peor, aún, estaba por venir. Carmen, en su afán de proteger su secreto, no se detendría ante nada. La cuidadora se dio cuenta de que había tocado una fibra muy sensible en Carmen y que ahora ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para callarla. En ese momento, Isabel sabía que su vida estaba en peligro. Carmen estaba dispuesta a todo. Capítulo 2. La sombra de Carmen Díaz. Después de que Isabel descubriera la verdad sobre los dibujos, la casa de Javier parecía estar al borde de un colapso. La sombra de Carmen se cernía sobre todos ellos, y la manipulación que ejercía sobre cada uno de los miembros de la familia se volvía más y más evidente. Isabel, cada vez más convencida de que Carmen había estado involucrada en el accidente, comenzó a acumular pruebas pero sin poder concretar nada. Sus conversaciones con Carlos se volvían cada vez más tensas. El niño, que antes se había abierto un poco, ahora comenzaba a cerrar los ojos a todo lo que le rodeaba. El miedo que sentía por su tía era evidente. Isabel también se percató de que Carmen había comenzado a manipular la relación de Javier con ella, sembrando la duda en su corazón. La cuidadora se dio cuenta de que cada movimiento, cada palabra que decía, era observada, registrada, utilizada en su contra. Carmen se aprovechaba de la vulnerabilidad de Javier, quien aún no había superado la muerte de María, para que desconfiara de Isabel. Los días eran largos, las noches interminables. Carmen no dejaba de acechar a Isabel con su mirada penetrante y su tono de voz frío y cortante. Sabía que cada vez que se acercaba, un paso más cerca de la verdad estaba a punto de ser revelado. Una tarde, Carmen invitó a Isabel a tomar un té. Un gesto aparentemente cordial, pero que tenía detrás intenciones mucho más oscuras. Isabel aceptó por cortesía, pero su intuición le decía que algo no estaba bien. En la cocina, Carmen preparaba el té con calma, pero había algo en la forma en que lo hacía que no le gustaba a Isabel. Cuando finalmente tomó un sorbo del té, el sabor amargo fue instantáneo. Un sedante. Carmen intentaba someterla, igual que había hecho con Carlos. Isabel, sin embargo, no cayó en su trampa. Fingió beber, pero en cuanto Carmen se distrajo, vació la bebida en una planta cercana. La tensión en la casa alcanzó un punto álgido. Carmen, al ver que su plan no había tenido éxito, reveló sus verdaderas intenciones. «Usted ha sido muy observadora últimamente. Hace muchas preguntas. Las personas curiosas a veces descubren cosas que no deberían». Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que se estaba jugando la vida. Carmen estaba decidida a hacerla desaparecer, y lo que temía más era lo que haría con Carlos. Con una sonrisa cínica, Carmen le susurró en el oído: «Tiene una familia tan hermosa. Sería una pena si algo les pasara por culpa de su curiosidad». Las palabras de Carmen eran como dagas afiladas que se clavaban en su corazón.
En ese momento, Isabel entendió que su única salida sería enfrentarse a la verdad, cueste lo que cueste. Pero justo cuando la conversación parecía llegar a su punto culminante, un sonido irrumpió en la sala. Pasos pequeños, lentos. Carlos apareció en la puerta, con los ojos abiertos de par en par, mirando la escena. La tensión en la habitación se rompió en un instante. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Después de días de incertidumbre, la sombra de Carmen se cernía cada vez más sobre la familia de Javier. Isabel se encontraba atrapada entre la necesidad de proteger a Carlos, el niño que había llegado a querer como propio, y la desesperación que le provocaba saber que la verdad estaba más cerca que nunca. Carmen, con su fría mirada y su control sobre todo lo que la rodeaba, se había convertido en un monstruo disfrazado de tía amorosa, y cada día que pasaba, más clara se volvía la amenaza que representaba para todos. Isabel había comenzado a hacer su propio seguimiento, observando los pequeños detalles que todos pasaban por alto. Los gestos de Carlos, sus movimientos cuando Carmen entraba en la habitación, las miradas furtivas, las reacciones de la mujer. Todo parecía indicar que había algo mucho más siniestro detrás del accidente en el que María había perdido la vida. Durante los días posteriores a la revelación del dibujo de Carlos, la tensión en la casa aumentaba. Carmen ya no ocultaba su animosidad hacia Isabel y comenzaba a manipular a Javier con más descaro. Su lenguaje era sutil, pero veneno puro. Isabel consuela mucho a Carlos. Está empezando a reemplazar a María en su cabeza. Eso no es sano. Sus palabras eran una daga lanzada con la intención de sembrar dudas en el corazón de Javier, quien se encontraba vulnerable, aún con la mente nublada por el dolor de la pérdida. Javier, aunque aún admiraba la dedicación de Isabel, no pudo evitar sentirse incómodo ante las insinuaciones de Carmen. La mujer había logrado meterse bajo su piel, torciendo la relación entre Isabel y Carlos para que pareciera que había algo inapropiado en su cercanía. Por otro lado, Carlos comenzaba a retraerse aún más, como si temiera que, al acercarse a Isabel, su vida o la de su padre se viera amenazada. Carmen, al parecer, tenía un control tan absoluto sobre él que lograba hacer que el niño se sintiera culpable por querer expresar sus sentimientos. A medida que pasaban los días, los dibujos de Carlos se fueron desvaneciendo. Las horas que pasaba en silencio, con los ojos perdidos en algún rincón de la casa, se volvieron cada vez más frecuentes. Una tarde, Isabel consiguió quedarse a solas con él en el jardín, mientras Javier se ocupaba de algunos asuntos. La paz que había intentado construir entre ellos parecía desmoronarse. El niño, con la mirada perdida en el horizonte, apenas la notó cuando se acercó. Isabel se sentó a su lado, intentando no interrumpir su quietud. «Carlos, ¿quieres hablar de lo que te preocupa?», le preguntó, con una voz suave pero llena de preocupación. El niño la miró con ojos tristes, pero no dijo nada. Sin embargo, a diferencia de otros días, levantó lentamente su mano y señaló hacia un rincón del jardín, donde había una pequeña flor amarilla que crecía entre la maleza. Era un gesto que parecía mostrar una pequeña chispa de esperanza, un intento de comunicación. Isabel, al ver ese pequeño esfuerzo, decidió no presionar más, pero la ansiedad la consumía. Tenía miedo de que el tiempo se estuviera agotando y que nunca pudiera encontrar la verdad detrás de los silencios de Carlos. Decidió seguir observando, seguir siendo paciente, pero su intuición le decía que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. Fue entonces cuando Carmen decidió dar un paso más. En una conversación con Javier, le lanzó una nueva insinuación. «Carlos es un niño traumatizado, Javier. No creo que sea saludable que se apegue tanto a una extraña. Es probable que lo confundas aún más». Isabel escuchó la conversación desde el pasillo, su corazón latiendo con fuerza. Carmen estaba utilizando su habilidad para manipular, intentando aislar a Carlos de ella, sembrando dudas en la mente de Javier. La preocupación de Isabel se profundizó. No solo estaba luchando por salvar al niño, sino también por proteger a su propia familia. A medida que pasaban los días, los rumores de Carmen comenzaban a tomar forma.
Los comentarios sobre su presencia constante en la casa, sobre su control sobre todo, se volvieron cada vez más difíciles de ignorar. Carmen había logrado que Javier, aunque de manera involuntaria, comenzara a poner en duda la relación que él veía como pura entre Isabel y su hijo. Esta guerra silenciosa entre ellas no solo amenazaba con destruir lo que quedaba de la familia, sino que además Isabel sentía que estaba siendo arrastrada hacia un abismo. Sin embargo, lo que realmente marcó el punto de inflexión fue una conversación privada entre Carmen e Isabel. La tía de Carlos la había invitado una vez más a tomar un té, una invitación que Isabel sabía que era una trampa, pero que no podía rechazar sin levantar sospechas. En la cocina, Carmen preparó el té con una calma inquietante. Isabel se sentó en una silla, observando cada movimiento con detenimiento. El sabor amargo del té la hizo fruncir el ceño, pero no dijo nada. Solo lo dejó reposar en su garganta, con la sensación de que algo no estaba bien. «Es un té calmante. Yo lo uso cuando estoy ansiosa», dijo Carmen con una sonrisa fría que helaba el aire a su alrededor. Isabel fingió tomar un sorbo, pero al ver que Carmen no estaba mirando, vertió el contenido en una planta cercana. La tensión era insoportable. Sabía que estaba siendo observada, que cada paso que daba era registrado y que Carmen no se detendría ante nada para mantener su secreto oculto. Fue entonces cuando Carmen, con una mirada aún más fija, dejó escapar lo que Isabel temía. «Has estado demasiado cerca últimamente, Isabel. Haces demasiadas preguntas. A veces, las personas curiosas descubren cosas que no deberían». Isabel sintió cómo el aire se volvía más espeso. Sabía que se encontraba en peligro, pero lo que Carmen dijo después la hizo comprender que estaba mucho más cerca de la verdad de lo que pensaba. «Tienes una familia hermosa, ¿verdad? Qué pena sería si algo les pasara por culpa de tu curiosidad». Las palabras de Carmen fueron una amenaza tan directa que Isabel sintió el escalofrío recorrer su columna. Estaba atrapada, pero también comprendió que, de alguna manera, la verdad estaba al alcance de sus manos. No podía dar un paso atrás. Tenía que continuar. Tenía que enfrentarse a la mujer que había controlado la vida de todos en la casa y que ahora estaba dispuesta a destruirla. La conversación terminó con una sonrisa maquiavélica de Carmen, quien salió de la cocina dejándola sola con sus pensamientos y miedos. Isabel se sentó en silencio, respirando hondo, sabiendo que el tiempo se agotaba. No solo debía salvar a Carlos, sino que también debía proteger a su propia familia, antes de que fuera demasiado tarde. La casa, ahora marcada por una sensación de desmoronamiento emocional, parecía un lugar extraño. Isabel, aunque sabía que la verdad finalmente estaba saliendo a la luz, no podía deshacerse de la sensación de que aún quedaba mucho por hacer. El temor que había experimentado durante semanas ahora se transformaba en un torbellino de emociones. Pero lo más importante, lo que había estado esperando con ansias, estaba a punto de suceder. Carlos, el niño que no había hablado en 2 años, finalmente había roto su silencio. El instante en que Carlos había gritado «¡No!» había sido como un destello de luz en medio de una tormenta. Isabel había sentido que el suelo desaparecía bajo sus pies, y por un momento todo se detuvo. La imagen de Carmen, paralizada en ese instante, con la cuerda cayendo de sus manos, quedó grabada en su mente. El poder de la voz de un niño, la verdad que se abría paso, la valentía de Carlos, todo había cambiado en un solo segundo. El niño, aún abrazado a su padre, estaba temblando, pero algo había cambiado en él. Había hablado, había expresado su miedo, su dolor, su verdad. Isabel no podía evitar mirar a Javier. Los ojos de su esposo se habían llenado de lágrimas. La confusión y el dolor eran evidentes en su rostro, pero había algo más allí. El instinto protector de un padre que acababa de comprender la magnitud de lo que había sucedido. «¿Qué está pasando aquí?». La voz de Javier era baja, temblorosa, pero cargada de angustia. Miró a Isabel, luego a Carmen, luego nuevamente a su hijo. Carlos, con el rostro pálido y mojado de lágrimas, alzó la mirada y señaló a Carmen,
mientras su voz, aunque rota, resonaba en la habitación como un eco distante. Yara quiere lastimar a Isabel. Isabel, que ya no podía contener la tensión acumulada, dio un paso atrás, sorprendida por el grito de Carlos. Cada palabra del niño era una bomba que estallaba en su interior. Javier, incapaz de comprender del todo lo que sucedía, se agachó para estar a la altura de su hijo, buscando respuestas en esos ojos llenos de terror. Carlos, tomando aliento, continuó hablando, casi a regañadientes, pero con una determinación que sorprendió a todos. Ella, en el carro, con mami, ella jaló el volante. Las palabras de Carlos, aunque sencillas, eran claras como el agua. Javier, mirando a su hijo, sintió como todo a su alrededor empezaba a desmoronarse. La imagen de su esposa, María, muerta en el accidente, comenzó a retumbar en su mente, y las piezas que nunca encajaron por fin tomaron su lugar. Carmen, su hermana, la mujer en la que había confiado, estaba implicada en la muerte de su esposa. El accidente no había sido un simple accidente. La sala, antes tan tranquila, se llenó de un silencio sepulcral, el cual se estiraba como un hilo fino, imposible de romper. Javier se quedó mudo, mirando fijamente a Carmen. Su rostro era impasible, pero sus ojos reflejaban algo que jamás había visto, una mezcla de culpa y miedo. «¿Qué estás diciendo, hijo?» Javier, sin poder creer lo que acababa de escuchar, preguntó de nuevo, aunque su corazón ya había comenzado a entender la cruel verdad. Carlos, entre sollozos, señaló a Carmen con el dedo tembloroso. Yo vi todo. Ellas peleaban, y tía Carmen jaló fuerte». Las palabras del niño fueron como una bofetada para Javier, quien sentía que el mundo entero se desmoronaba ante sus ojos. Carmen, la mujer que había estado en su vida desde siempre, su amiga, su confidente. ¿Era realmente capaz de algo tan monstruoso? Su mente no podía procesarlo. La imagen de su esposa muerta, el dolor que había sentido al perderla, todo eso estaba tomando un giro inesperado y horrible. En ese momento, Carmen trató de hablar, pero su voz sonaba vacía, temblorosa. Intentó defenderse, pero las palabras salieron incoherentes, débiles. «Eso no es verdad, Javier. El niño está confundido. Es solo un niño. No sabe lo que dice». Pero Carlos, con los ojos llenos de valentía, no se dejó intimidar. Su miedo había desaparecido y lo único que quedaba era la verdad que debía ser escuchada. «No estoy confundido. Yo la vi hacerlo. Dijo que si yo hablaba, tú ibas a morir también». Las palabras de Carlos fueron como una condena directa. Javier no pudo más. El dolor, la rabia y la desesperación lo invadieron por completo. La figura de Carmen, la mujer a quien había considerado parte de su familia, se transformó ante sus ojos. Lo que había creído que era un accidente, ahora se revelaba como un acto de traición y asesinato. El corazón de Javier latía a 1000 por hora, y el nudo en su garganta no le permitía hablar. Fue entonces cuando, con voz rota por la ira y el dolor, Javier miró a Carmen y le dijo: «Mataste a mi esposa». Carmen, al escuchar esas palabras, se desmoronó. Intentó justificarse, sollozando, balbuceando incoherencias, pero ya era tarde. Javier había visto la verdad en los ojos de su hijo. Carlos lo había dicho todo, y con esas palabras, la mentira que Carmen había mantenido durante tanto tiempo cayó por completo. Solo quería hablar. Ella me atacó, se resistió. Carmen decía, pero sus palabras eran vacías, llenas de miedo. Javier no quería escuchar más. Su dolor era profundo, pero su amor por Carlos lo había llevado a ver la verdad en su hijo. Y lo que dijo Carlos no solo destapó el misterio del accidente, sino que también liberó a Javier de las cadenas del engaño que Carmen había tejido a su alrededor. Con manos temblorosas, Javier sacó su teléfono móvil y sin pensarlo 2 veces marcó el número de la policía. La situación había escalado demasiado rápido. Ya no había vuelta atrás. «Aló, policía. Necesito ayuda. Tengo una confesión de asesinato aquí». En menos de media hora, los oficiales llegaron a la casa.
La escena era tan surrealista que parecía sacada de una película. Carmen, sentada en el suelo, sollozaba sin control, mientras Javier abrazaba a Carlos, quien aún no podía creer lo que acababa de suceder. Isabel, por su parte, estaba en estado de shock, sin poder procesar todo lo que había ocurrido en cuestión de minutos. Señora Carmen Herrera, está arrestada por homicidio y tentativa de homicidio. Las palabras de los oficiales fueron un golpe directo al corazón de Carmen. Estaba atrapada y no podía escapar. En ese momento, Isabel vio cómo el dolor de Javier se transformaba en una mezcla de alivio y tristeza. Al fin, la verdad había salido a la luz. Carmen, al ser esposada, miró a Javier por última vez. Sus ojos, llenos de rabia y desesperación, se cruzaron con los de él. Siempre te amé más que a ella. Javier, sin dejarse mover por las palabras de Carmen, la miró fijamente. No había más espacio para el perdón. La traición era demasiado grande. Con voz firme le respondió: «Quien ama no mata». Carlos, aún en los brazos de su padre, miró a Isabel, quien lo abrazó con todo el amor que había guardado en su corazón. Yo hablé. Yo la salvé». Isabel, con lágrimas en los ojos, le respondió con suavidad, acariciando su cabello. «Sí, mi príncipe. Me salvaste a mí, a tu papi, y a ti también». Con esas palabras, la verdad había sido dicha. La mentira que había gobernado sus vidas finalmente se había desvanecido. Pero aún quedaba mucho por sanar. El camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, Javier y Carlos sentían que finalmente podían respirar. La pesadilla había terminado y el amor y la verdad habían triunfado. Después de la caída de Carmen, la casa de Javier comenzó a transformarse. Ya no era el lugar de miedo y tensión que había sido durante tanto tiempo, aunque el dolor de la pérdida y el sufrimiento por lo que había sucedido seguían allí. Poco a poco, la vida comenzaba a asomar nuevamente en las paredes frías de la vivienda. El aire parecía más ligero, y la sonrisa de Carlos, aunque tímida, comenzaba a reaparecer. Javier al principio estaba devastado. La imagen de su esposa María, que siempre había estado con él, todavía lo perseguía. Los recuerdos de sus días juntos, su risa, su forma de mirar la vida con optimismo, todo eso parecía desvanecerse lentamente, como si el tiempo hubiera borrado cualquier vestigio de lo que fueron. Sin embargo, tras la detención de Carmen, una nueva luz comenzó a iluminar su vida. La verdad que había estado oculta bajo la mentira durante tanto tiempo ya no lo atormentaba. Isabel, por su parte, continuaba siendo el pilar que sostenía a la familia. Aunque ella misma estaba afectada por lo sucedido, su fuerza y determinación nunca flaquearon. A pesar del miedo constante, de las amenazas veladas de Carmen y del estrés que había soportado, su corazón seguía abierto para los dos hombres que sin querer la habían hecho parte de su familia. Carlos, el niño que había estado callado durante años, ahora comenzaba a expresar lo que sentía. Había comenzado a hablar con mayor frecuencia, aunque sus palabras seguían siendo sencillas y cautelosas. El silencio de años se estaba desmoronando como un muro que poco a poco caía. Cada palabra, cada frase que Carlos pronunciaba, era una victoria. Para Javier e Isabel, escuchar a Carlos hablar era como si un nuevo capítulo se abriera en sus vidas, uno que ya no estaba marcado por el sufrimiento y la angustia. Los días pasaban, y con ellos, la familia de Javier aprendía a vivir de nuevo. Cada tarde, después de que Javier llegara de su trabajo, se reunían en el jardín. Carlos, quien aún usaba silla de ruedas debido a las secuelas del accidente, ya no se encontraba encerrado en su propio mundo. Ahora se sentaba junto a su padre, riendo y jugando con él. A veces Isabel se unía a ellos, observando cómo el niño, con un brillo en los ojos, comenzaba a disfrutar nuevamente de la vida. Era curioso ver cómo, a pesar de la silla de ruedas, Carlos se había convertido en el motor que movía la casa. Su risa era contagiosa, su actitud positiva desbordante. A menudo, Isabel lo veía desafiar a Javier a ver quién podía reír más fuerte o quién podía contar el chiste más gracioso.
Era como si la vida, por fin, estuviera regresando a la familia. La relación entre Javier e Isabel también había cambiado. Al principio, Javier sentía una mezcla de gratitud hacia Isabel y una especie de desconfianza, no porque ella le hubiera dado alguna razón para desconfiar, sino porque la presencia de Isabel lo hacía recordar de alguna manera a María. Había algo en su bondad, en su amor por Carlos que le resultaba tan familiar. Sin embargo, con el paso del tiempo, Javier comenzó a ver a Isabel de una manera diferente. Él ya no la veía como la cuidadora que había entrado en sus vidas por obligación. Isabel se había convertido en parte esencial de su familia. Ella era la mujer que, sin dudarlo, había arriesgado su vida para proteger a su hijo. Javier ya no pensaba en ella como una extraña. La veía como una persona que había sido clave para salvar a Carlos, y por eso, su respeto por ella crecía cada día más. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Javier se sintió impulsado a dar un paso importante. Ya no podía ignorar los sentimientos que había desarrollado por Isabel. Aunque el pasado había sido doloroso, sentía que había encontrado en ella a alguien que podía compartir su vida. No se trataba de un amor instantáneo, sino de algo que había nacido de las circunstancias, de la confianza, de la lucha conjunta. Javier se arrodilló frente a Isabel, su corazón palpitando con fuerza. Miró a los ojos de ella y con una sonrisa tímida pero sincera le habló. «Isabel, quiero que seamos una familia. ¿Quieres casarte conmigo?» Isabel, sorprendida por el gesto, no pudo evitar que las lágrimas se acumularan en sus ojos. No era la propuesta que había imaginado, ni la más romántica, pero era genuina. Javier no la estaba pidiendo en matrimonio como si fuera una solución a la tristeza. Lo hacía porque había aprendido a ver el amor en ella, no solo como un compañero de vida, sino como una madre para su hijo. «Quiero», respondió Isabel, su voz quebrada por la emoción. No necesitó decir más. Las palabras estaban llenas de todo lo que no podía expresarse en una simple frase. Carlos, que jugaba cerca de ellos, escuchó y con una sonrisa amplia soltó su cometa al viento. Corrió hacia ellos y con los ojos brillando de felicidad, gritó con entusiasmo. «Ahora la Isabel va a ser mi mamá de verdad». Isabel, con una mezcla de lágrimas y risas, abrazó a Carlos con todo su ser, mientras Javier los miraba con orgullo. Había tomado la decisión correcta. La familia que había formado con Carlos, con Isabel, ya no era una familia rota, sino una que, aunque marcada por el dolor, había elegido sanar. Más tarde ese mismo día, todos juntos fueron al cementerio. Carlos, aunque era la segunda vez que visitaba la tumba de su madre desde el accidente, parecía más seguro que nunca. Javier estaba a su lado, observando cómo su hijo se acercaba a la lápida con una serenidad que antes nunca había tenido. Carlos, con voz clara, dijo unas palabras que llenaron el corazón de Javier de un alivio profundo. «Hola, mamá. Estamos bien. La Isabel se va a casar con papá y va a cuidar de nosotros. Creo que te gustaría». Javier apretó la mano de Isabel con ternura. Sabía que la carga del pasado no desaparecería, pero al menos juntos podían mirar hacia el futuro con esperanza. La presencia de Isabel, su amor por Carlos y por él, les daba fuerza para seguir adelante. Carlos, con una flor en la mano, se acercó a la tumba y en un gesto lleno de ternura la colocó sobre la lápida. Miró a su padre y dijo: «Puedes descansar, mamá. Vamos a estar bien». La familia permaneció en silencio unos momentos, compartiendo una paz que solo se logra cuando se está en el lugar adecuado. Luego, con paso firme, se alejaron del cementerio, dejando atrás los recuerdos dolorosos y llevando consigo la promesa de un nuevo comienzo. Esa noche, después de la visita, Javier y Carlos se sentaron juntos en el jardín. Las estrellas comenzaban a brillar en el cielo y Carlos, con una sonrisa inocente, miró a su padre. «Papá, mamá está feliz en el cielo y no está brava porque la Isabel va a ser mi nueva mamá». Javier, con un nudo en la garganta, sonrió. «Claro que no, hijo. Ella quiere que seamos felices». Carlos miró al cielo estrellado y con una expresión de paz susurró:
Gracias, mamá, por mandar a Isabel para nosotros. La familia caminó de regreso a la casa, de la mano, sabiendo que, aunque la vida nunca sería perfecta, el amor, la verdad y la esperanza serían los pilares sobre los cuales construirían su futuro. La calma que había seguido la detención de Carmen no duró mucho. Aunque la familia de Javier había comenzado a sanar y a reconstruir lo que se había perdido, el peligro seguía acechando, invisible y latente. Isabel sabía que Carmen aún tenía muchos secretos que proteger y que no se detendría hasta asegurar que su versión de los hechos fuera la única válida. A medida que pasaban los días, los recuerdos del pasado se volvían más vívidos, pero Isabel también sentía que la presencia de Carmen seguía acechándola, como una sombra que no podía abandonar su vida. Era evidente que la mujer encarcelada no había terminado de hacer daño. Isabel se encontraba atrapada entre la necesidad de proteger a Carlos y la sensación constante de estar siendo observada. Aunque Carmen estaba fuera de la casa, su influencia seguía siendo omnipresente. Las amenazas veladas, las llamadas anónimas y los encuentros accidentales seguían ocurriendo. Carmen había creado una red de control tan profunda que ni siquiera la libertad de Javier y su familia parecía segura. Pero en medio de la presión constante, Isabel comenzó a notar detalles que indicaban que el final de la pesadilla estaba cerca. La policía había comenzado a investigar con más profundidad y las pruebas de Carmen seguían surgiendo. Lo que parecía ser solo un caso de accidente comenzaba a adquirir la forma de un asesinato cuidadosamente planeado. A medida que las piezas encajaban, Isabel sabía que el momento del enfrentamiento final se acercaba. Una tarde, cuando Javier no estaba en casa, Carmen aprovechó la oportunidad para confrontar directamente a Isabel. La cuidadora estaba en el salón, intentando distraer a Carlos con algunos juegos, cuando sintió una presencia extraña. El aire en la casa se volvió pesado de nuevo, como si todo estuviera esperando el momento en que la verdad finalmente estallara. No fue necesario mucho tiempo para que Carmen se presentara en la puerta, su rostro aún impasible, pero con una frialdad mucho más profunda. «Te he estado observando, Isabel. Has estado muy tranquila últimamente. ¿Crees que todo se ha resuelto? No has entendido nada, ¿verdad?», Carmen dijo, su tono venenoso y calculador. Isabel, aunque temerosa, no retrocedió. La había enfrentado muchas veces antes, pero algo en la mirada de Carmen esa vez la hizo sentir una sensación de peligro inminente. Carmen avanzó lentamente hacia ella, casi como un depredador que se acercaba a su presa. «Tienes mucho que aprender, querida. Piensas que todo terminó, pero aún tienes mucho que descubrir. Si sigues buscando, no solo arruinarás tu vida, sino la de toda tu familia». Carmen susurró, sus ojos fijos en los de Isabel. Isabel sentía cómo el miedo comenzaba a apoderarse de ella, pero también sabía que no podía retroceder. Había llegado demasiado lejos, y todo lo que había hecho hasta ahora había sido por Carlos. El amor por el niño que había aprendido a cuidar como su propio hijo era lo que la mantenía firme. No podía permitir que Carmen saliera impune. Con calma, Isabel respondió: «Lo que hiciste está claro, Carmen. La verdad saldrá a la luz. No tienes poder sobre mí, y no tienes poder sobre él». Felastasen, Isabel apuntó suavemente hacia Carlos, quien estaba jugando distraído en la esquina del salón, ajeno a la conversación tensa. Carlos, al escuchar su nombre, levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Isabel, y algo en su mirada era diferente. Era como si todo el miedo que había llevado dentro comenzara a disiparse, reemplazado por la confianza en la persona que lo había protegido durante tanto tiempo. Isabel vio cómo Carlos se levantaba lentamente, sin hacer ruido, y se acercaba a ella. Carmen, al ver la reacción de Carlos, frunció el ceño. Intentó dar un paso más hacia él, pero el niño, con su voz temblorosa pero firme, dijo: «No, no me acerques a ti». La sorpresa recorrió el rostro de Carmen, quien por un momento dudó. Carlos nunca había hablado con tanta seguridad, y el simple hecho de que se hubiera atrevido a rechazar a su tía era una señal de que todo lo que Carmen había intentado hacer había comenzado a desmoronarse. Isabel,
Sin apartar la vista de Carmen, notó que el niño estaba más fuerte de lo que pensaba. Cada día que pasaba, él se iba liberando más del yugo del miedo. Isabel se acercó a Carlos y lo abrazó, su presencia protegiéndolo, no solo físicamente, sino emocionalmente. Sabía que era el momento de enfrentarse a Carmen, de poner fin a todo esto. «Vete, Carmen, ya no tienes nada que hacer aquí. Te creíste que podías controlarnos, pero no lo has logrado. Tu juego ha terminado», Isabel le dijo, su voz llena de determinación. La expresión de Carmen cambió de sorpresa a furia. Por un momento, la mujer pareció perder su control, y su tono, antes frío y calculador, se tornó en un grito furioso. «No sabes con quién te estás metiendo, Isabel. Eres solo una empleada. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Yo controlaba todo, todo. Nadie puede escapar de mí». Pero Isabel ya no sentía miedo. El terror que había estado presente durante tanto tiempo desapareció. Carmen no era más que una mujer desesperada, atrapada en sus propias mentiras. «Sí, sabes mucho de controlar, Carmen, pero lo que no sabes es amar. Si realmente hubieras amado, no habrías matado a María. Si realmente hubieras querido a esta familia, nunca habrías hecho todo lo que hiciste». Isabel respondió, su voz fuerte y clara. Isabel estaba decidida a que Carmen enfrentara las consecuencias de sus actos. Sabía que su intervención había sido clave para destapar la verdad. Ahora solo quedaba esperar a que la justicia hiciera su trabajo. En ese momento, el sonido de una puerta se abrió. Javier había llegado, y su presencia fue un golpe directo para Carmen. Su mirada al entrar en la habitación fue la que se necesitaba para romper el hechizo de control que Carmen había mantenido durante tanto tiempo. Javier observó a su hermana, ahora completamente derrotada, y luego se dirigió hacia Isabel y Carlos. «¿Qué está pasando aquí?», Javier preguntó, su tono firme pero cansado. Carmen intentó hablar, pero ya no tenía el mismo poder sobre él. Javier había escuchado la verdad de la boca de su hijo, y con eso había tomado una decisión. No había vuelta atrás. «Lo que pasó aquí, Javier, es que tu hermana mató a tu esposa. Ella lo hizo, y lo que Carlos acaba de decirlo prueba todo. Es hora de que enfrentes la realidad». Isabel dijo sin vacilar, mirando a Javier con una intensidad que lo sorprendió. Javier quedó en silencio mirando a Carmen. Un frío recorrió su cuerpo, y por un momento la incredulidad lo paralizó. No podía creer lo que estaba escuchando, lo que su hijo acababa de revelar. Pero algo dentro de él ya sabía. Carlos, con su voz temblorosa pero llena de coraje, había hablado la verdad. «Papá, ella lo hizo. Yo vi todo». La confesión de Carlos fue la última pieza que faltaba. Javier, con el corazón roto y la mente nublada, tomó su teléfono y llamó a la policía. «Aló, policía, necesito ayuda. Mi hermana acaba de confesar el asesinato de mi esposa». Carmen, al escuchar esas palabras, comprendió que ya no había escape. El control que había mantenido sobre su hermano y sobre la familia se desvaneció en un instante. La policía llegó rápidamente y la arrestó, llevándola bajo custodia mientras ella sollozaba y maldecía a todos. Javier miró a su hijo y a Isabel con una mezcla de gratitud y desesperación. Ya no era el hombre que había sido antes de todo esto. Había perdido mucho, pero ahora, de alguna manera, sentía que algo valioso había vuelto a su vida. «Gracias, Isabel. Gracias por no rendirte. Por salvarnos». Isabel lo miró, y en sus ojos había una comprensión profunda. No necesitaba palabras para saber lo que significaba. Había enfrentado el miedo, la traición y la muerte, pero al final, el amor había prevalecido. Con Carmen bajo arresto y la verdad finalmente revelada, la familia pudo empezar a reconstruir lo que se había roto. Aunque las cicatrices seguirían allí, había algo que nada ni nadie podría destruir: la fuerza de la unidad, del amor verdadero. Capítulo 6. Reconstrucción y esperanza. Después de la tormenta, versión expandida. El aire dentro de la casa había cambiado. Ya no había más ecos de terror ni susurros de miedo. La casa de Javier ahora respiraba con el sonido de la vida.
Aunque el camino hacia la sanación era largo, había un sentimiento palpable de que lo peor había pasado. Los días se llenaron de nuevas rutinas, nuevas risas y, por fin, de una paz que tanto habían anhelado. Carlos, el niño que había permanecido en silencio durante años, ahora encontraba nuevas formas de expresarse. Sus palabras, aunque aún sencillas, eran como un bálsamo para todos. Ya no había miedo en sus ojos. Ahora había curiosidad, había vida. Isabel y Javier, aunque aún no románticamente unidos, habían encontrado un refugio el uno en el otro. El dolor de sus pasados personales ya no los separaba, sino que los había unido de una forma inquebrantable. Javier ya no veía a Isabel como una simple cuidadora, sino como una mujer fuerte que había salvado a su familia. Y eso era algo que no podría olvidar. El jardín, que antes era solo un lugar de sombras y recuerdos amargos, se había convertido en un espacio de alegría y esperanza. Carlos, con su silla de ruedas, corría detrás de una cometa que su padre había hecho con sus propias manos, mientras Isabel los observaba, riendo junto a ellos. La vida comenzaba de nuevo, y con ella un futuro lleno de posibilidades. Javier se arrodilló ante Isabel una tarde, con el sol poniéndose detrás de él, y le pidió que fuera su esposa. Ella, con lágrimas en los ojos, aceptó. Carlos, como si todo fuera un sueño, gritó con entusiasmo que ahora tendría una nueva mamá. Todo lo que alguna vez pareció imposible, ahora era una realidad. Y mientras la familia salía al jardín, bajo el cielo estrellado, Javier sabía que el amor que habían creado juntos, la verdad que había salido a la luz, era lo que los mantendría unidos, hoy y siempre. La casa de Javier, antes sumida en el miedo y la angustia, había comenzado a transformarse en un lugar lleno de vida. El silencio, esa presencia constante que había marcado los días tras la tragedia, ya no estaba allí. Aunque las cicatrices aún perduraban, había una energía renovada, un aire fresco que parecía inundar cada rincón de la casa. Los ecos de la desesperanza, por fin, se habían desvanecido, y la familia comenzaba a caminar hacia una nueva vida, paso a paso. Carlos, el niño que había estado atrapado en su propio dolor y silencio, comenzaba a hablar con más libertad. Aún tomaba tiempo para encontrar las palabras, pero sus avances eran palpables. De vez en cuando se acercaba a Isabel, abrazándola con la timidez propia de un niño que no se atrevió a confiar durante tanto tiempo, pero ahora, a su lado, parecía encontrar la seguridad que tanto necesitaba. Su risa, esa risa que había estado ausente por tanto tiempo, comenzaba a llenar la casa nuevamente, y cada sonido de alegría era una victoria. Javier, que al principio se había sentido perdido en su propio dolor, ahora veía la vida de otra manera. La presencia de Isabel, aunque al principio desconcertante, se había convertido en su mayor apoyo. El vínculo entre ellos ya no se limitaba a la relación entre un padre y una cuidadora, sino que se había convertido en algo mucho más profundo, cimentado en la verdad y la lucha por mantener a su familia unida. Javier y Isabel no eran solo compañeros de dolor, también compartían una esperanza renovada. Isabel, aunque aún tenía miedo de los recuerdos del pasado, ya no sentía el mismo terror constante. Carmen ya no estaba allí, y aunque su sombra intentaba alargarse, el amor que había crecido entre Javier e Isabel, junto con el apoyo de Carlos, los mantenía fuertes. Cada día juntos era una nueva oportunidad para sanar, para reconstruir lo que una vez estuvo roto. La relación entre Javier e Isabel se profundizaba día a día. Javier ya no la veía como una simple empleada, como alguien que estaba allí por obligación. Isabel había demostrado ser mucho más que eso. Su dedicación, su amor por Carlos y su valentía al enfrentarse a todo lo que había sucedido la habían convertido en una figura central en su vida. Javier había aprendido a verla con otros ojos, no solo como la mujer que había salvado a su hijo, sino como alguien con quien podía construir un futuro. Carlos, aunque aún vulnerable, había comenzado a dejar atrás el miedo que lo había definido durante tanto tiempo. Isabel, con su ternura y paciencia, lo había ayudado a recuperar su confianza. Ya no se escondía detrás del silencio, ya no se refugiaba en la quietud de su trauma.
Con cada día que pasaba, su relación con su padre se volvía más sólida, más llena de comprensión y amor. Javier comenzó a ver a su hijo no solo como el niño que había perdido a su madre, sino como un pequeño ser lleno de potencial, de alegría y, sobre todo, de esperanza. Un día, mientras estaban en el jardín, Javier se sintió impulsado a dar un paso importante. Sabía que no podía seguir viviendo en el pasado, atrapado entre la tristeza y la culpa. Necesitaba mirar hacia el futuro, un futuro que, aunque incierto, podía construir junto a Isabel y Carlos. Era el momento de dar el siguiente paso, el de construir una familia unida, sólida y llena de amor. En un gesto inesperado, Javier se arrodilló ante Isabel. El sol de la tarde caía suavemente sobre ellos, dándoles una luz cálida y reconfortante. Javier miró a Isabel con sinceridad en los ojos, su corazón latiendo con fuerza, y dijo: «Isabel, quiero que seamos una familia. ¿Quieres casarte conmigo?» Isabel, con los ojos llenos de lágrimas, no pudo evitar sonreír. Aunque no había sido una propuesta romántica de cuento de hadas, había algo profundamente genuino en las palabras de Javier. No era una propuesta nacida de la desesperación o de la necesidad de llenar un vacío. Era una propuesta nacida del amor, de la aceptación mutua, de la confianza que habían logrado construir después de tantas pruebas. Isabel miró a Javier, su corazón rebosante de emoción, y respondió con una sonrisa suave pero llena de todo su ser: «Quiero». Carlos, que había estado jugando con su cometa en el jardín, levantó la vista al escuchar las palabras de Isabel. Con una expresión de pura felicidad, corrió hacia ellos, sonriendo de oreja a oreja. Sin pensarlo, exclamó: «Ahora Isabel va a ser mi mamá de verdad». Isabel lo abrazó con todo su ser, con una mezcla de ternura y gratitud. Javier los miró a ambos, y en ese momento supo que había tomado la decisión correcta. La familia que había perdido estaba comenzando a renacer. La tristeza del pasado no desaparecía, pero ahora estaba acompañada de una esperanza renovada, de un futuro que podrían construir juntos. En los días que siguieron, la vida en la casa de Javier comenzó a sentirse más ligera, más llena de pequeños momentos de felicidad. Cada comida, cada tarde en el jardín, cada momento en que Carlos reía o decía algo que antes no se atrevía a decir, era un recordatorio de que, aunque la tragedia había marcado sus vidas, el amor había sido más fuerte que el dolor. La visita al cementerio, por segunda vez desde el accidente, fue otro momento significativo para la familia. Javier, Isabel y Carlos fueron al lugar donde descansaba María. Carlos, aunque al principio había mostrado miedo, ahora se acercaba con una seguridad que sorprendió a Javier. El niño se acercó a la tumba de su madre, se agachó y con una voz clara y serena dijo: «Hola, mamá. Estamos bien. Isabel se va a casar con papá y va a cuidar de nosotros. Creo que te gustaría». Javier observó a su hijo, sintiendo cómo su corazón se llenaba de paz. No era fácil aceptar la pérdida de su esposa, pero ahora sentía que la vida seguía, que el amor seguía presente en su familia. Isabel, a su lado, le apretó la mano, y Javier la miró agradecido. El amor que había crecido entre ellos no podía borrar lo que había sucedido, pero sí podía ofrecerles una nueva oportunidad. Carlos, con una flor en la mano, se acercó a la tumba de su madre y la colocó con cariño. Luego se levantó, mirando a su padre y a Isabel. Con una sonrisa de confianza en su rostro dijo: «Puedes descansar, mamá. Vamos a estar bien». Fue un momento de aceptación, de despedida, pero también de un nuevo comienzo. Javier abrazó a Isabel, y Carlos, con su mirada inocente y decidida, se acercó a ellos. Juntos caminaron de regreso a casa, dejando atrás los recuerdos dolorosos, pero llevando consigo la certeza de que su familia estaba más unida que nunca. Esa noche, mientras el sol se ponía y las estrellas comenzaban a brillar, Javier, Isabel y Carlos se sentaron juntos en el jardín. El ambiente era tranquilo, sereno, no importaba lo que el futuro les deparara. Sabían que, mientras estuvieran juntos, nada podría separarlos.
Carlos miró al cielo y con una expresión de paz dijo: «Papá, mamá está feliz en el cielo y no está brava porque Isabel va a ser mi nueva mamá». Javier sonrió, mirando a su hijo con ternura. Isabel, abrazando a ambos, sintió una paz profunda, como si todo lo que había vivido hasta ese momento, todo el dolor, hubiera valido la pena para llegar hasta allí. «Claro que no, hijo. Ella quiere que seamos felices». Carlos, mirando al cielo estrellado, dijo con una sonrisa tranquila: «Gracias, mamá, por mandar a Isabel para nosotros». Con esas palabras, la familia, unida por el amor y la verdad, se levantó del jardín, sabiendo que el futuro les ofrecía un camino lleno de desafíos, pero también de esperanza. Era el comienzo de una nueva vida, una vida donde el amor, la comprensión y la unidad prevalecerían sobre todo lo demás. El sol se puso lentamente, dejando atrás el día, pero lo que quedaba en el aire era la promesa de un mañana lleno de amor, felicidad y la certeza de que la familia siempre será el refugio donde todo puede renacer. El tiempo había comenzado a sanar las heridas más visibles, pero las internas aún perduraban. La familia de Javier, que había estado marcada por la tragedia y la desconfianza, ahora comenzaba a vivir una nueva fase. Aunque el miedo había sido un compañero constante durante tantos meses, poco a poco fue desapareciendo, reemplazado por algo más fuerte: el amor. Un amor que había emergido de las cenizas, más resistente que nunca, más profundo que antes. Javier, Isabel y Carlos ya no eran los mismos. La familia, que había sido rota por el dolor, por la traición y por el miedo, ahora caminaba junta hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Cada día era una nueva oportunidad para reconstruir lo que había sido destruido. Aunque las cicatrices emocionales de Javier y Carlos seguían presentes, había algo en sus ojos que los hacía mirar hacia adelante, hacia un futuro donde la paz y la felicidad ya no parecían tan inalcanzables. Carlos, quien antes había estado atrapado en su propio silencio, se había convertido en un niño diferente. Aunque no había olvidado lo que había pasado, ya no vivía con el miedo que lo había paralizado durante tanto tiempo. Sus palabras ya no eran pocas y temerosas, sino que se llenaban de curiosidad, de ganas de vivir, de jugar, de disfrutar. El niño que había sido callado y retraído estaba ahora lleno de vida, y su risa se había convertido en una melodía que resonaba por toda la casa. Javier, aunque todavía lidiaba con el dolor de la pérdida de María, sentía que ahora podía vivir con un propósito renovado. Había perdido tanto, pero también había ganado mucho. La relación con Isabel se había profundizado, no solo como pareja, sino como compañeros en la vida, en la educación de Carlos, en la creación de una familia unida y fuerte. Javier ya no veía a Isabel como una mujer que había llegado a su vida por casualidad, sino como la madre que Carlos había elegido, como la mujer que había salvado a su familia. El proceso de reconstrucción no fue fácil. A veces, los recuerdos de lo sucedido regresaban con fuerza, y la sombra de Carmen seguía acechando desde lejos. Pero Javier había aprendido a no temerle al pasado. Sabía que, aunque no podía borrar lo que había sucedido, sí podía decidir cómo viviría de ahora en adelante. Y su elección era vivir con amor, vivir con la verdad, vivir con la esperanza de que juntos podían superar cualquier obstáculo. Isabel, por su parte, se convirtió en una pieza fundamental de esta nueva familia. Aunque su rol había comenzado como el de una cuidadora, pronto se dio cuenta de que su presencia no solo era la de alguien que ayudaba a Carlos, sino que se había convertido en la figura maternal que el niño tanto necesitaba. Cada día que pasaba, Isabel se sentía más conectada con él, y su relación con Javier se fortalecía, no solo por lo que habían pasado, sino por lo que estaban construyendo juntos. La casa, que antes estaba sumida en un silencio espeso, ahora estaba llena de conversaciones, risas y momentos compartidos. Javier y Carlos pasaban más tiempo juntos, fortaleciendo su relación padre-hijo, y aunque a veces el dolor de la pérdida de María los alcanzaba, juntos encontraban consuelo. Isabel, por su parte, se ocupaba de hacer que la casa fuera más cálida,
más acogedora, más viva. Sabía que aún había cicatrices que sanar, pero también sabía que el amor y la paciencia eran las herramientas más poderosas para lograrlo. Un día, Javier decidió que era el momento de dar un paso más. En el jardín de la casa, bajo el sol que comenzaba a ponerse, se arrodilló frente a Isabel. La escena era simple, pero llena de significado. No había una gran ceremonia ni palabras rebuscadas. Solo estaba él, con el corazón abierto, mirándola a los ojos. Isabel, quiero que nuestra vida siga siendo así, lleno de amor, de verdad, de esperanza. ¿Te casarías conmigo?, dijo Javier, con una voz suave pero llena de emoción. Isabel, sorprendida y con lágrimas en los ojos, no podía creer lo que estaba escuchando. No era la propuesta de boda tradicional, pero era todo lo que había soñado. No necesitaba diamantes ni grandes gestos, solo a Javier y a Carlos. Solo necesitaba saber que podían construir algo juntos, que podían formar una familia, que estuviera unida por el amor y la confianza. Sí, Javier, quiero compartir mi vida contigo, con Carlos. Quiero ser parte de esta familia, para siempre, respondió Isabel, su voz llena de emoción y amor. Carlos, que estaba cerca, corrió hacia ellos en ese mismo momento, sin entender completamente el significado de lo que acababa de suceder, pero sabiendo que algo maravilloso estaba sucediendo. Sonrió de oreja a oreja, y con su voz llena de inocencia exclamó: «Ahora sí, Isabel va a ser mi mamá de verdad». La risa de Carlos llenó el aire, y Javier e Isabel se abrazaron, con el corazón lleno de esperanza. No era una boda convencional, no era un momento perfecto, pero sí era el comienzo de algo mucho más grande. Era el comienzo de una familia reconstruida, de una vida en la que el amor, la verdad y la esperanza eran los pilares fundamentales. El camino hacia la felicidad nunca es fácil, y lo sabían bien, pero con cada paso, la familia se unía más. El pasado ya no pesaba tanto, el presente era lo que importaba, y el futuro, aunque incierto, estaba lleno de oportunidades. La familia de Javier había comenzado a sanar, y aunque las heridas seguían ahí, lo que los mantenía juntos era mucho más fuerte que cualquier sombra del pasado. El sol comenzó a ponerse lentamente, tiñendo el cielo de colores cálidos y dorados. Javier, Isabel y Carlos caminaron juntos hacia la casa, con las manos entrelazadas, sabiendo que, a pesar de lo que había sucedido, siempre tendrían el uno al otro. El miedo ya no los dominaba. El amor que compartían había derrotado a la oscuridad, y la vida, por fin, volvía a ser un lugar lleno de luz. El capítulo final de su historia no era perfecto, pero era suyo. Era un comienzo, una nueva oportunidad. Javier, Isabel y Carlos eran una familia que había sobrevivido a la tragedia y que ahora, con amor, verdad y esperanza, estaba lista para afrontar el futuro, unidos como nunca antes. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado, Javier se inclinó hacia Carlos, le acarició el cabello y susurró: «Estamos juntos, hijo, y juntos siempre seremos más fuertes». Carlos, mirando al cielo y sonriendo, respondió: «Sí, papá, siempre». Y con esa certeza en el corazón, caminaron hacia el futuro, sabiendo que aunque la vida los había puesto a prueba, el amor siempre sería lo que los mantendría unidos. Si les gustó el video, denle me gusta. Suscríbanse al canal y comenten desde dónde nos están viendo.